un poco la tríada de Hutchinson, sucede más o menos como la tríada de Gregg. ¿En qué patologías pasaba la tríada de Gregg? Herpes virus tipo 5 y cuál otro. Ya ni se acuerdan. Y fue, no sé, lo vimos hace como 2, 3 semanas. Citomegalovirus. Sí, herpes virus tipo 5, ajá, y Rubiola. rubeola. Bien, entonces, una persona que padece, voy a apagar mi cámara, ¿sí? Una persona que padece triada de Gregg, pues bueno, podría orientarnos muchísimo a que tiene alguno de estos virus de forma congénita. Sin embargo, no todas las personas que tienen rubéola congénita o que tienen citomegalovirus congénito tienen la triada de Gregg. Bien. Y algunas personas que, ejemplo, pueden tener, no sé, ceguera, ajá, que es un tipo muy similar a la queratitis que sucede con la tríada de Hutchinson. Pueden tenerlo de forma aislada, también tienen sordera y pasa también sordera con relación a la tríada en Hutchinson, ¿sí? La gran diferencia viene en los incisivos, que son los dientes. Entonces, una persona con citomegalovirus congénito o con rubéola congénita podría tener cualquiera de los tres, o podría tener dos, o podría tener uno, o podría no tener ninguno, ¿sí? Entonces, pasa exactamente lo mismo con la triada de Hutchinson. Déjenme ver por qué no puedo abrir mi PowerPoint. No sé por qué a veces sucede que el PowerPoint no sé por qué, pero no la abre. El Meet, ¿eh? Sucede exactamente lo mismo, que hay que especificar únicamente con la triada de Hutchinson. La triada de Hutchinson implica un proceso de descripción clínica para la sífilis congénita tardía, ¿sí? O sea, no es temprana, casi siempre se ve por lo menos en más de 8 años de edad. ¿Por qué? Porque vienen las asociaciones de los dientes un poco más permanentes, ¿sí? Y aparte, las manifestaciones a nivel de la queratitis, que es la oclusión de la córnea. Entonces, eh, bueno, lo que puede suceder es exactamente igual que en Gregg. Una persona con sífilis congénita puede tener las tres características o puede no tener absolutamente ninguna, ¿bien? O puede tener una, o puede tener dos. Espérenme, tengo que cerrar esto. Bueno, mientras les voy, el artículo antes de entrar a la clase que estaba leyendo es este. No habla de la tríada de Hutchinson, ¿sí? El de la tríada de Hutchinson que estaba leyendo antes de ese es este. El primero que les acabo de colocar habla con relación a los dientes de Morera. Sí, sí, saben por qué dientes de Morera, ¿verdad? No. No, ¿cómo no? O sea, No, por ayer la dije dientes de forma. Morera y todos dijeron, ah, sí, sí. No, ¿por qué dientes de Morera? ¿Qué es una morera? O nada más anotaron así, nada más porque sí. Creo que esos dientes, es que sí los vi, que eran como si fueran diferentes proyecciones, no sé, como bolitas, así como varias bolitas. Y No, algo claro, así me tienen acuerdo. cúspides, ¿sí? Ajá, ándale, algo así que decía que eran varios. Y por ejemplo, creo que esas eran en las muelas nada más, porque los de enfrente eran como si fueran clavijas, algo así, ¿no? Los dientes, los incisivos son más espaciados y son más picudos, vamos a llamarle de esa forma. Pero, a ver, espérenme. Bueno, pueden ver esta página que busqué en Google. Avisen nada más cuando la vean. Esto es una morera. Es un árbol que da moras. ¿Bien? No sé si ya la ven. Ya, doctor. Muy bien. Esto es precisamente una mora, una morera. Entonces, en la sífilis congénita
suelen aparecer dientes de morera, ¿ok? Que es así, ¿bien? Entonces, el primer artículo que les acabo de colocar, digo, pues, nunca espero que los lean, ojalá los lean, ¿sí? Pero el primero habla con relación a la ocurrencia de un reporte para los dientes de morera, pero no sifilíticos, ¿sí? Es decir, esto fue por una hipoplasia. Y ahí, si entran, van a poder ver las imágenes. Voy a tratar de proyectárselas de una vez. Bien, ya deberían estar viéndolo. Este es el reporte de un caso y es muy reciente, o sea, del año pasado. Entonces, es el reporte de un caso y aquí vienen precisamente los dientes de morera, por eso es así. No son patognomónicos de sífilis. Bien, cuando son patognomónicos significa que únicamente los tiene esa enfermedad. ¿Sí? Aquí es por una hipoplasia y por hipocalcificación. Bueno, pueden suceder inclusive por otro tipo de agentes etiológicos como tuberculosis también. Bueno, el segundo caso habla básicamente de la tríada de Hutchinson. Y ahí es un caso también de sífilis congénita en bueno, no un pequeño ya, en un adolescente de 14 años que tenía las tres. ¿Cuál implica? Implica incisivos con las muescas, implica la queratitis intersticial y también implica la sordera, ¿ok? Entonces, algunas características no son exclusivas tampoco de sífilis, ejemplo, la queratitis y la sordera. Eso los podemos ver inclusive en la tríada de Gregg. Lo que sí es más exclusivo de la sífilis son los incisivos en muescas, ¿bien? Pero la queratitis se puede dar en herpes, se puede dar en la enfermedad de Lyme, se puede dar en la tuberculosis, se puede dar en rubeola, etcétera, ¿sí? Entonces, únicamente quería especificarles eso porque ayer se me hizo interesante esta pregunta, que qué pasaba, todas las personas que tenían sífilis congénita podían tener una tríada de Hutchinson, no es necesario, puede aparecer, por supuesto que puede aparecer, pero como pueden tener a lo mejor nada más sordera, como pueden tener los incisivos a lo mejor con las muescas específicas, ¿bien? Eso tenía que explicarles. Si no, luego me quedo más como con dudas. No se crean, les digo, ya hay muchas cosas que hay que todavía repasar y no se saben siempre todos los casos. Bien, ya nos con dos temas nada más, ¿sí? Estos dos temas va a ser tricomona y el otro va a ser Candida albicans. Bien, por favor, ahora sí me van a mencionar que cuando ya vean mis diapositivas. Ya, doctor. Gracias, Ya. gracias. Déjenme nada más cerrar esto. Lean en inglés, ¿eh? Se los recomiendo mucho también. Ahora, ya les dije, la diferencia tal vez en que ustedes lean, aunque sea en español, un caso o reporte o literatura, por lo menos a los que tenemos ya más tiempo en la medicina, es más fácil también comprenderlos, ¿eh? Puede haber algunas cosas, sobre todo en genética. Genética no es que a mí me cueste trabajo, pero o sea, asociar todos los genes, ni siquiera me los voy a aprender. No tengo por qué aprendérmelos. Hay algunos que sí, ¿eh? Para ciertas enfermedades, la representación de lo que hablábamos, por ejemplo, para el linfogranuloma venéreo, ese es más que clásico. Pero no, o sea, son muchísimas expresiones genéticas. Bueno, vamos ahora a tricomonas. Espérenme un tantito. Luego siento que hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y nada más se me reseca la garganta y se me reseca. Pero bueno, vámonos con tricomonas. ¿Qué pasa con tricomoniasis? Lo que vamos a entender con la tricomoniasis es una de las enfermedades por transmisión sexual más comunes que existen. Es inclusive muchísimo más común que gonorrea, es mucho más común que clamidia. No
esto hablando con relación a las manifestaciones clínicas, porque las principales manifestaciones clínicas que vamos a tener con tricomoniasis va a ser una cervicitis, en segundo lugar va a ser una vaginitis para las mujeres y con relación a los hombres pueden dar manifestaciones clínicas de uretritis. Muchísimos casos, muchos, son asintomáticos con la tricomoniasis. Se habla inclusive que arriba del 50% de los casos pueden no presentar ningún tipo de síntoma. En algunos libros hablan que existe hasta un 85% de personas asintomáticas. O sea, eso hasta puede ser cruel para ciertas poblaciones en riesgo porque pues la transmisión va a continuar, más porque este es un parásito y porque este parásito tiene un desplazamiento. De aquí del desplazamiento viene una de las características con relación al tratamiento, ¿sí? Entonces, en el tratamiento, por lo menos para la endocervicitis que se provoca por este tipo de patógeno, no va a ser absolutamente nada útil el uso de geles o el uso de óvulos, ¿sí? Nada más tienen una tasa de efectividad alrededor del 35 al 40%, o sea, es nada. Bien, por esta misma movilidad se va a tener que utilizar un tratamiento sistémico, es decir, un tratamiento oral en la mayoría de los casos. Bueno, vamos a hablar entonces de tricomonas. Es un protozoo, es un parásito móvil y el agente se llama, nombre completo, recuerden que esa es la importancia, tricomonas vaginales. Bien. Les vuelvo a repetir, un problema de salud pública porque trata muchísimo con las enfermedades por transmisión sexual. Y aparte de todo lo que hemos visto en todas las enfermedades por transmisión sexual, se tiene que entender que también hay coexistencia de otros patógenos. Con lo mismo que hemos tratado de establecer, por ejemplo, con gonorrea, que con virus de papiloma humano, también existe un mayor riesgo de desarrollar VIH. Pero aquí se añade muchísimo lo que es Candida albicans y gonorrea. En algunos casos también puede existir herpes, ¿sí? Esto en algunas ocasiones puede dar una sintomatología mixta, que es muy difícil, ¿sí? A pesar de que sí tiene características muy propias de la enfermedad, algo que tenemos que tener en cuenta es que por clínica no se va a establecer un diagnóstico 100% certero. La especificidad que vayamos a tener con las manifestaciones clínicas que exprese nuestro paciente nos van a dar en realidad un valor predictivo muy bajo, cerca de un 47, 50%. Si yo baso únicamente mi diagnóstico en las manifestaciones clínicas, créanlo, existe una alta tasa de fracaso, ¿sí? Efectos adversos en el embarazo, como los muchos que hemos visto, por eso también se trata de hacer detecciones tempranas con relación a este tipo de parásitos. Pueden estar relacionados la infertilidad, infecciones a nivel perioperatorio, sobre todo en aquellas pacientes que se someten a cesárea, y en algunas ocasiones se ha reportado neoplasias cervicales, como un factor que propicia en mayor escala precisamente este tipo de neoplasias, tumores a final de cuentas. Puede transmitirse verticalmente, aparte de la infección sexual. Significa que en el trabajo de parto y sobre todo por el canal de parto, existirá una causa para infección al recién nacido. De las enfermedades que hemos visto, vaya, existen algunas que al momento de que se da el parto, o pueden darnos sintomatología oftálmica, o pueden darnos sintomatología faríngea. En este caso, el parásito, al momento de transmitirse de una forma vertical, la principal sintomatología en el recién nacido es una vaginitis, ¿sí? Es decir, es una manifestación genital. En segundo lugar, viene una infección del tracto urinario. Y en tercer lugar, aunque es muy raro, pero también se han reportado los casos, infección respiratoria, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender en este tipo de casos es más el riesgo de una enfermedad genital provocada por un parásito, ¿ok?
El aislamiento, sobre todo de este tipo de parásitos, se realiza también a nivel de las secreciones vaginales, secreciones uretrales. Bueno, ¿qué vamos a explicar con relación a la etiología? Habla básicamente de un parásito, dijimos entonces que es móvil. Los humanos son los únicos huéspedes que se han descrito. Bien. Cuando se describe es característica por lo menos la morfología que tiene y nos habla básicamente de que va a tener 4 flagelos. Esos cuatro flagelos están determinados en una zona alta del parásito. Al hablar básicamente de la zona alta, estamos hablando de que pueden identificarse con relación a este tipo de polaridad. Tiene también un flagelo de características ondulantes y tiene uno que se llama axostilo. Bien, el axostilo básicamente es el que le va a proveer de es una estructura rígida que viene básicamente desde la parte posterior y que va a darle un movimiento ondulatorio. El flagelo que viene desde la parte media es este en realidad, este es el axostilo, este es la parte media. Entre el axostilo y el flagelo más posterior son los que le van a permitir precisamente el mayor deslizamiento. Bien, los 4 flagelos que se proyectan en la parte anterior únicamente le permiten también una dispersión mayor, pero los que dan propulsión es el axostilo y el flagelo. Bien, más el flagelo que el axostilo. Bueno, el tamaño es muy similar a los glóbulos blancos, más o menos entre 10 a 20 micras, un ancho relativamente pequeño, entre 2 a 14, y se puede aislar en secreciones de las mucosas, vamos a mencionar a nivel vaginal, a nivel del cuello uterino, a nivel uretral, inclusive a nivel de la vejiga, en glándulas inclusive, por ejemplo, las glándulas de Bartolini y las de Skin. Entonces, en el hombre, por ejemplo, se puede aislar a nivel de la uretra, se puede aislar a nivel de los genitales externos. Es una causa también de prostatitis y de epididimitis y también se puede aislar en secreciones como el semen, secreciones más mucosas. Bien. Puede básicamente adherirse de una forma muy significativa a las mucosas y algo que tiene este tipo de parásito es que se manifiesta en una forma de dispersión en movimiento. Por eso, les repito, el tratamiento local no es eficiente. Puede existir un parásito a nivel vaginal, sí, se le da el tratamiento a lo mejor con los óvulos, pero sorpresa, también existe a nivel de la vulva o a nivel de los labios mayores. Entonces, puede residir tanto en luz como en superficies mucosas y eso va a ser un poco más caótico para darle o brindarle un adecuado tratamiento. Dentro de la fisiopatología, lo que hace este tipo de parásito es destruir las células epiteliales a través de un contacto directo. Se las comienza, vamos a llamarlo entre comillas, se las comienza a comer, ¿sí? No es que las muerda ni mucho menos, pero se aprovecha básicamente de estas estructuras. Y al mismo tiempo de que va realizando todos sus procesos celulares, libera unas sustancias citotóxicas. Esas sustancias citotóxicas pues le permite erosionar más el epitelio. Tiene una unión hacia las proteínas plasmáticas del huésped, que esto a final de cuentas, recuerden que le va a evitar un reconocimiento por parte del sistema inmunológico y al mismo tiempo de unas sustancias enzimáticas que se llaman proteinasas. Las proteinasas del huésped sirven específicamente para realizar una destrucción a nivel del parásito. Lo que siempre va a estar realizando al momento de que se adhiere a las mucosas es un aumento del pH vaginal y una atracción muchísimo muy grande de los leucocitos polimorfonucleares. A final de cuentas, estos leucocitos polimorfonucleares son los que van a dar el mecanismo de defensa principalmente de cualquier paciente, del huésped. Bien, sin embargo, el parásito, conforme se va estableciendo y creando mayor proceso inflamatorio, va a acarrear ahora la presencia de mononucleares, ¿sí? Aquí acarrea mucha cantidad de linfocitos y ahí podría entonces tener una respuesta el huésped con relación a la creación de un anticuerpo.
Cuando el sistema inmunológico puede ser eficiente, puede también tener una resolución. Sin embargo, existe, y esto está descrito también en la literatura, de que hay muy poca evidencia en casos clínicos de que un sistema inmunológico sano prevenga la infección. ¿Qué significa esto? Que no precisamente requiere nuestro paciente un sistema de inmunodepresión como a lo mejor surgiría en otro tipo de infecciones genitourinarias. No es necesario. Una persona totalmente sana al momento de que se le inocula el parásito le puede provocar, aunque tenga una competencia significativa en todo el sistema polimorfonuclear y macrofágico. ¿Ok? Entonces, personas sanas se contagian muy fácilmente de enfermedades parasitarias genitales. Bien, eso es muy importante porque no sucede lo mismo, ejemplo, con lo que requeríamos para los chancros, que se necesitaba, por ejemplo, microabrasiones o microtraumatismos, o con hemófilos Ducrey, ¿sí? En algunos casos también recuerden que se necesitaba a lo mejor una modificación significativa del pH, ejemplo para Gardnerella, o algunos otros procesos como los que se van añadiendo para disminuir ese tipo de barreras mecánicas o mucosas a través de la vagina o de la uretra. Bien, el periodo de incubación de este tipo de parásito surge entre 4 a 28 días. En los hombres es significativamente más corto, pero recuerden, una gran cantidad de pacientes van a ser asintomáticos. Eso es lo peor que puede suceder, ¿sí? Porque pueden diseminar el parásito, por supuesto, a diestra y siniestra. Dentro de esto, de la gran cantidad de parásitos, bueno, ya se los diré a lo mejor en la epidemiología, si no me acuerdo, por eso se los adelanto, una gran cantidad de pacientes que acuden a las consultas, eh, existe una sobreestimación de los casos, porque muchas veces, vuelvo a repetir, no se les hace las pruebas diagnósticas que se deben. Si alguien ha acompañado a algún familiar o ustedes ha ido a una consulta ginecológica, se van a dar cuenta que muy pocas veces los ginecólogos y en realidad medicina general aplicada, pues por el costo-beneficio tal vez, llamémoslo así, o por la implicación de que le puede generar al paciente otro tipo de molestia acudir a un laboratorio para tener la certeza de qué tipo de microorganismo se trata, ya no se solicitan las pruebas de laboratorio o cualquier prueba complementaria. Esto puede originar muchos problemas, desde las resistencias a los antibióticos, desde un maltratamiento, la prolongación del patógeno y obvios síndromes clínicos muchísimo más severos. Entonces, de verdad, en la mayoría de los casos que ustedes puedan, no siempre van a poderlo, porque eso se los digo por experiencia, porque muchas veces el mismo paciente, y es muy sincero con nosotros, doctor, sé que en este momento no tengo dinero, o me realizo la prueba o compro el medicamento que usted me recete, ¿sí? Aquí es donde por eso ponemos mucho a prueba todo el conocimiento de la clínica que tengamos, pero deben conocerlo y muy probablemente también tendrán que notificarlo a su paciente que podría existir a lo mejor un diagnóstico erróneo. Bien, bueno, no le vamos a decir, mire, me puedo equivocar y es esto. No, vamos a tratar de explicárselo. Mire, señor, existe la certeza si nosotros le realizamos este tipo de pruebas. Sin embargo, si usted a lo mejor en este momento no tiene la capacidad de realizarla, bueno, va usted a comprar entonces el medicamento, pero sí me gustaría muchísimo que regresara para verificar si hubo una mejoría significativa o no. Muchas veces basamos precisamente el diagnóstico en si hubo mejoría o no hubo mejoría. Bueno, manifestaciones clínicas. Los pacientes y las pacientes, porque suele también tener una mayor afectación al género femenino, básicamente se presentan con dos síndromes clínicos, ¿sí? Una cervicitis y una vaginitis. Es muy diferente. Inflamación a nivel del endoexocervix y una inflamación a nivel de la vagina. Inclusive esta vagina suele agregarse sintomatología prurítica a nivel de la vulva. Bien, bueno, con relación a todas estas dos,
dentro de los signos que más pueden ser evidentes dentro de nuestros pacientes, permítanme tantito, ¿eh? No se agarra. Bien, dentro de los signos que pueden ser evidentes para nuestros pacientes, lo que más vamos a encontrar va a ser un flujo, ¿sí? La infección predominantemente recuerden que se adquiere por relaciones sexuales. Entonces, se puede aislar más el patógeno, este tipo de parásito, en las secreciones a nivel ginecológico. Bien, el flujo vaginal es anormal. Ya hemos visto cómo puede observarse un flujo relativamente normal. Puede ser mucoso, puede ser ligeramente claro a color blanquecino, pero es mínimo. Ya vimos cómo es el flujo que se manifiesta en Gardnerella vaginalis. Un flujo más líquido, más consistente, puede generarnos pequeñas burbujitas de aire, pero es color a lo mejor marfil, blanco grisáceo, y al momento de la aplicación del hidróxido de potasio, con la prueba del olfato, podría darnos olor a aminas. Ya vimos cómo es el flujo característico de gonorrea y de clamidia, más mucopurulento con un olor fétido, ¿sí? Más denso es la característica. Y para estas dos entidades, sobre todo el cérvix, recuerden que se puede ver también inflamado. Puede haber inclusive friabilidad y sangrado. Bueno, ¿qué pasa con el flujo característico para tricomoniasis? Es un flujo que se presenta en aproximadamente el 50% de los pacientes. Es delgado, ¿sí? Y viene aquí una característica de color. Es una secreción amarilla verdosa. ¿Bien? Sobre todo, genera mayor cantidad de espuma. Es una espuma fina, ¿sí? Es purulento este tipo de secreción. Y también puede estar acompañado de sangrado. Lo espumoso viene siendo una de las características más representativas de este tipo de flujo. Y los pacientes, o las pacientes más bien dicho, refieren que este tipo de flujo mantiene un olor característico que es un olor a humedad. Por eso se le denomina olor mohoso, ¿ok? Al mismo tiempo de que la paciente está teniendo esta descarga vaginal, refieren en una gran cantidad de los pacientes picazón, prurito vulvovaginal, ¿sí? Por el mismo prurito puede también asociarse ardor e inclusive dolor genital. Por las mismas características, las pacientes sobre todo pueden referir dispareunia, ¿bien? Pero ojo, se pueden añadir también otro tipo de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Disuria. ¿Qué es disuria? Ya hablábamos de eso también. Dificultad al orinar. Dificultad al orinar. Puede Dolor al inclusive, orinar. dificultad al orinar es ardor al orinar. Bien, disuria. Sangrado poscoital, también los pueden presentar, y dolor en una zona abdominal inferior. ¿Correcto? Entonces, en la exploración física todo esto lo tendremos que comprobar. Al momento de realizar la especuloscopía, pues nosotros vamos a observar, ahora viene uno de los signos muy característicos. Bien, aparte del flujo, recuerden que el cervix tiene un proceso inflamatorio, por eso se llama cervicitis, ¿bien? La secreción del purulenta puede observarse en ese canal endocervical. Recuerden también que puede existir el sangrado y puede ser friable, es decir, puede ser inducido al momento de inclusive de que se le pone o coloca un hisopo o una de estas pequeñas tablillas para realizar el barrido que usualmente se hace característico para la prueba de Papa Nicolau. Sin embargo, al momento de que estamos analizando ya la exploración física, suele existir un pH elevado, pH mayor de 4.5, no es patognomónico, recuérdenlo, también puede estar presente, ejemplo, en la vulvovaginitis provocada por Gardnerella vaginalis, puede existir un edema y un eritema, pero el signo característico se llama colpitis macularis. ¿Bien? Colpitis macularis es exactamente igual a observar un cuello en forma de fresa, ¿sí? Es una lesión eritematosa macular
difusa, no es también de características irregulares, pero es muy específica de tricomonas, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja ante una tricomoniasis? Que aproximadamente entre el 5 al 10% de los pacientes tienen este tipo de característica o signo, la colpitis macularis. ¿Bien? O sea, si vamos a entender con relación a las probabilidades, hay mayor asintomático que sintomático. Hay dentro de los sintomáticos, el 50% va a tener flujo. Y de ese 50%, únicamente el 5% va a tener la colpitis macularis. ¿Bien? La colpitis macularis, recuérdenlo, es observar el cérvix con un proceso inflamatorio, lesiones en puntilleo eritematosas, son maculares, no son pápulas, ¿sí? No son pústulas, no son vesículas. Y en formación o característica de fresa. Bien, ¿qué se dice con relación a la clínica? Porque esto es importante. Si nosotros observamos el flujo característico, que es amarillento, verdoso, espumoso, con un olor relativamente maloliente, húmedo, y observamos precisamente que el cérvix tiene esta característica de colpitis macularis, tenemos un 99% de especificidad para realizar el diagnóstico por clínica. ¿Bien? Es decir, altamente probable. ¿Bien? Ahora, pues lo que esperaríamos al realizar una exploración ginecológica es básicamente que si nuestra sospecha es tricomonas, pues que tengan estas asociaciones. Pero recuérdenlo, puede existir pacientes que nada más tengan a lo mejor el flujo y sea a lo mejor escaso. O podemos nada más observar en la exploración ginecológica los labios eritematosos, enrojecidos, edematizados, con huellas inclusive de rascado, y a lo mejor la descarga relativamente es normal. Entonces se tiene que entender eso para la clínica. Por eso siempre es totalmente recomendado realizar pruebas diagnósticas. ¿Bien? Pero por eso les repito, colpitis más flujo, 99% de especificidad. ¿Bien? Entonces, será bueno que asociemos ese tipo de características clínicas. Bien, con relación a la epidemiología, bien, antes de hablar de epidemiología me falta la vaginitis. No tenemos que ahondar muchísimo en la vaginitis, ¿sí? Esto es la característica de la cervicitis o endocervicitis, y en la vaginitis, pues es un proceso inflamatorio a nivel vaginal que inclusive puede dar una prolongación del proceso inflamatorio a nivel de la vulva, labios mayores inclusive, labios menores, proceso irritativo plenamente, que en algunas ocasiones también puede emanar el mismo olor de la secreción. Bien, las pacientes refieren muchísimo prurito con la tricomoniasis. Y en los hombres, porque tampoco lo puse aquí, pero la gran mayoría suele inclusive ser más asintomático que las mujeres. En los hombres existe una resolución natural más probable que en ellas. Bien, y si puede existir una sintomatología, va a existir una sintomatología muy similar a lo que es gonorrea, es decir, una uretritis con una secreción mucopurulenta, mucoide, ¿sí? Con algunos datos a lo mejor de disuria, inclusive prurito uretral, o ya de lo más grave que podría tener, podría asociarse, recuérdenlo, con una prostatitis, con una epididimitis, o con dolor abdominal bajo difuso. Bien, entonces siempre la mayoría de los hombres son de características intermitentes, o se les denomina en medicina autolimitadas. Bien, bueno, ¿qué hay que decir con relación a la epidemiología? Lo que hay que entender es que es una enfermedad de transmisión sexual más común en adolescentes, más común que gonorrea y clamidia, ¿sí? Entonces, si observáramos o llegáramos a observar en la exploración ginecológica un cérvix inflamado con una secreción purulenta, también existiría una alta probabilidad de que sea por tricomonas. Bien, muchísimo más frecuente. Bueno, dentro de la epidemiología se describen en países industrializados hasta una tasa de incidencia de 8 millones anuales. A nivel general, se estima por la Organización Mundial de la Salud 220 millones de casos en un año, o sea, muy alto. Bien. Inclusive por este tipo de datos diagnósticos y clínicos, y porque muchas veces puede existir un subconteo o muchos de los casos no son diagnosticados, se cree que hay mayor tasa de infección. Bien,
Am, alta tasa, hasta un 85% documentado en la literatura de CDC y la literatura de la Asociación de Infectología de Estados Unidos. La edad, ojo, aquí es más prevalente por lo menos en mayores de 25 años, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. La gran mayoría de todas las enfermedades que hemos visto, básicamente son la edad mayor de predominio entre los 19 a los 24, ¿sí? ¿Por qué aquí a los 25? De hecho, se habla de que las tasas de sintomatología son más altas que en mujeres más maduras que en jóvenes. Pero esto es por la alta tasa de asintomáticas. Significa en teoría, o se ha postulado la teoría, más bien dicho, de que la mayoría de las personas en realidad adquieren el parásito en la edad de 19 a 24. Sin embargo, por esta tasa tan alta de que las pacientes persisten sin ninguna manifestación clínica, evolucionan hasta años después la sintomatología. Entonces, por eso se manifiesta en edades mayores de 25 años. Ojo, ¿eh? No significa que nada más vamos a encontrar mujeres también arriba de 25 años con esta enfermedad. No, también recuerden lo que sucede en adolescentes. Recuerden que la tasa de incubación es alrededor de los 4 a 28 días. Entonces, lo que se cree o lo que está tratando de investigarse es que muchas personas adquieren desde muy temprana edad de la vida sexual activa el parásito. Sin embargo, el parásito tiene una alta capacidad de mimetizarse o de esconderse del sistema inmunológico, no es eliminado, puede persistir la infección por años y de ahí, sorpresa, pasan los 25 y ahora hay más manifestaciones clínicas, ¿sí? En los hombres sucede algo también similar, pero aquí las tasas de uretritis se observan muchísimo más arriba de los 30 años. Bien, raza que más es afectada, afroamericanos, nativos y los hispanos. Vaya, siempre a los latinos como que nos toca de todo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con las cuestiones socioculturales. Bien. Les vuelvo a repetir, esta infección, a comparación de también las otras enfermedades de transmisión sexual, tiene una alta tasa de contagios en personas relativamente sanas, o por lo menos que no tienen una evidencia de un inmunocompromiso. Bien, eso también se tiene que decir. Bueno. Y antes de que se me olvide, antes de pasar al diagnóstico y tratamiento. Las tasas y el pronóstico de un paciente que tiene tricomonas es sumamente bueno, ¿eh? Las tasas de curación actual son arriba del 95%, o sea, muy bueno. Sin embargo, ojo, existen cerca de un 20% de pacientes que tienen reinfecciones a los 3 meses siguientes. ¿Por qué? ¿Quién me explica? ¿Quién me dice? La inmunoglobulina E desaparece o algo así o disminuye. No, esa no es la causa. ¿Por qué creen que si es tan sumamente efectivo el tratamiento, en la mayoría de los pacientes que se les da el tratamiento adecuado, van a tener resolución? Pero hasta un 20% de los pacientes, mujeres u hombres, se reinfecta en los siguientes 3 meses. ¿Por qué? ¿Porque no la termina el tratamiento? No, no es porque no terminan el tratamiento. Por la pareja. Correcto, Infectar. por la pareja, ¿sí? Muchos y muchas, o sea, es más muchas que muchos, tienen hasta pena de decirle a su pareja que acudieron a revisión médica y que se les encontró una enfermedad de transmisión sexual que es parasitaria, ¿sí? Entonces, lo que hacen es darse el tratamiento y en este tipo de casos, la pareja no tiene el conocimiento o no se le da el tratamiento a la pareja y la pareja coexiste con también el microorganismo, ¿bien? Entonces, la paciente vuelve a regresar a los 3 meses, pero es precisamente por esto, porque no le notificó a su pareja que también tenía que tratarse.
Ojo, ya a lo mejor yéndonos un poco más como a la malicia y piensa mal y acertarás, pues podría existir en cualquier parte de la pareja a lo mejor otro tipo de contagio con otra persona, si es el caso que se dio u otorgó un tratamiento eficiente para ambos. Bien, pero vaya, no digo que no suceda, sí puede llegar a suceder, pero créanlo, muchas mujeres y muchos hombres también tienden a no decirle a su pareja, ¿eh? Entonces, esto es probable. En este caso, y ya se los acabo de mencionar, forzosamente y también obligatorio, darle tratamiento a la pareja. Bien, bueno, vámonos entonces con el diagnóstico. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Con el diagnóstico, les vuelvo a repetir que no se ha desarrollado aún 100% una prueba totalmente específica o sensible. Años anteriores, sobre todo antes de los años 2000, la tricomoniasis, el diagnóstico estándar era a través de cultivo. Se sigue haciendo el cultivo. Se puede entregar inclusive en un resultado en 48 horas, ¿sí? Sin embargo, requiere también de unos medios específicos, una temperatura específica, vaya, hay muchas características. Lo que utilizan más o menos y de una forma frecuente los ginecólogos se llama microscopía de montaje húmedo. Se utiliza un frotis de la secreción que está teniendo el paciente o la paciente, se le añade solución salina y de ahí se pasa directamente a observar en el microscopio, ¿sí? Esto tiene una sensibilidad sumamente baja, es una sensibilidad del 25 al 30%, o sea, es nada. ¿Qué significa esto? Que si no observo o existe ausencia de el parásito en este montaje húmedo, no puedo descartar la enfermedad por la baja sensibilidad, ¿sí? La microscopía de montaje húmedo lo que pretende es evidenciar al protozoario, un protozoario piriforme, flagelado, ondulante. Entonces, ahí sí yo ya puedo confirmarlo. Bien, antes de que sigamos con el diagnóstico, precisamente me voy a pasar a una microscopía de montaje húmedo. ¿Ok? Entonces, esto es la secreción de la paciente y aquí el objetivo es evidenciar dónde está ese protozoario. Bien, ahorita lo van a ver más al desgraciado. Bien, aquí va, aquí va. ¿Correcto? Y en algunas ocasiones se observa mejor. Aquí viene, aquí hay otro, ¿sí? Pero tiene su desplazamiento, ahí va, ¿sí? Entonces, encontrar esto es muy poco probable, ¿bien? Recuérdenlo, muy baja sensibilidad, el 25% de sensibilidad es nada, es cero, es una prueba totalmente inespecífica. Bueno, es más específica que sensible, pero aún así no nos otorga una gran evidencia para determinarle a nuestro paciente que tiene la enfermedad. Bien, entonces lo que se ha desarrollado se llaman pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Son algo muy similar a las pruebas NAT que ya hemos hablado. Estas pruebas son de diagnóstico molecular, en donde se hace evidente mediante una reacción, ya sea por inmunofluorescencia o por a lo mejor una amplificación del material genético o la determinación antigénica. Inclusive hay pruebas de hibridación de ácidos nucleicos. Se evidencia que tienen las cadenas de las proteínas de ADN o de ARN. Estas pruebas de diagnóstico son muy similares a las NAT, les vuelvo a repetir. Significa entonces que se venden en cajitas con un hisopo en donde se entra a realizar una reacción y se ve básicamente si existe una reactividad o no. Bien, entonces, en este tipo de pruebas, lo que tenemos básicamente es que se puede realizar la confirmación a nivel del consultorio y en el dado de los casos que se tenga mucha duda, podríamos recurrir entonces hacia una prueba de cultivo. Estas pruebas, que son el AFIRM BP3, el Aptimat y el OSOM TRT, son los nombres básicamente comerciales y dados por las compañías que los han desarrollado, pero les digo, son pruebas de diagnóstico molecular con ADN y ARN. Tienen una sensibilidad más alta, es decir, una sensibilidad del 83-85%,
pero son altamente específicas, una especificidad del 98%. O sea, son mejores que realizar la microscopía de montaje húmedo. Y vuelvo a repetir, se realizan también a nivel de detección en el consultorio. Bien, entonces, ¿qué sería lo más adecuado de realizar ante un paciente con las características clínicas? Las pruebas de diagnóstico molecular. Bien, en el dado de los casos, si se tiene a lo mejor la posibilidad de que el laboratorio lo pueda determinar, mandemos entonces a cultivar la secreción. Bien, ahí por lo menos sí ya podremos encontrar si a lo mejor hay anaerobios, si hay garnerela, si hay etcétera. Recuerden que a final de cuentas tendremos que conocer si puede o no determinarse algún otro tipo de patógeno, inclusive también asociado. Bien, tratamiento, vuelvo a repetir, altamente eficiente. Y el tratamiento, recuérdenlo, no se utiliza, por lo menos para los casos de tricomonas, en forma local. No sirve el gel de metronidazol, no sirven las tabletas intravaginales de metronidazol, no sirven los óvulos de metronidazol. Inclusive ahora las presentaciones a nivel de este tipo de antibióticos en óvulos o en tabletas intravaginales vienen asociadas o con un corticosteroide o con un antifúngico, con un imidazol. Bueno, ¿por qué? Porque si no es este, no. Aquí el tratamiento es sistémico y es tan fácil que vean los esquemas. Metronidazol, 2 gramos dosis única. El metronidazol 2 gramos dosis única inclusive se utiliza para un protocolo de prevención en casos cuando una persona ha tenido una violación, ¿eh? Yo una sola vez, he tenido que dar a un paciente precisamente este tratamiento. Un tratamiento preventivo para enfermedades de transmisión sexual por una violación, una sola vez. Entonces, aquí le entregué precisamente metronidazol con el objetivo de disminuir una alta cantidad de patógenos a nivel de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, aquí se da de forma sistémica. Las tabletas vienen en 500 miligramos. Entonces, se les da 4 tabletitas. Tómate las 4 y va para adentro, dosis única. Eso nos brinda una gran ventaja, es decir, no vamos a tenerlo con el tratamiento más estandarizado, que es mínimo por 7 días, con 500 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Se les viene haciendo más cómodo tomarse 4 pastillas. El único efecto adverso del metronidazol que podría provocar una gran cantidad de náusea, vómito y existe algo muy importante, ¿sí? Los pacientes no pueden beber alcohol. ¿Por qué? Le voy a dar punto 3 a que me diga cuál es el efecto que se denomina para este tipo de asociación con el etanol. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Nadie? Eso lo tiene que conocer sí o sí, aunque no estén en ¿No era farmacología. una enfermedad renal? No, se llama efecto antabús, ¿ok? El efecto antabús implica una reacción que tiene el paciente con la combinación del etanol y puede ser el disulfiram y el metronidazol y otro tipo de medicamentos, donde el paciente siente la potencialización del efecto del alcohol. ¿Bien? Es decir, puede inclusive tener un efecto de emborrachamiento, vamos a llamarlo así de forma coloquial para que me lo entiendan, muchísimo más rápido. Pero aparte puede agregarse náusea, puede agregarse vómito, pueden tener inclusive taquicardia y en algunos casos se ha documentado también síndromes de afectación neurológica. Entonces, todos los pacientes, y créanlo, hay muy pocos medicamentos en los que de verdad debe estar prohibido el uso de alcohol. Uno de ellos son los metronidazoles. Bien, siempre me preguntan mis pacientes, ¿eh? Mi esposa me dice que soy como muy benévolo con los tratamientos a veces porque eh, ella cuando se ha llegado enferma me dice, oye, ¿y puedo tomarme una cerveza? O cuando llegamos a comer fuera o algo, o una copa de vino, me dice, y le digo, sí, no tiene absolutamente ninguna reacción este medicamento. Me dice, ay, eres muy benévolo. Dice, seguro así es con tus pacientes. Le digo, pues es que no tiene ningún caso que yo le diga a un paciente, a ver, toma amoxicilina con ácido clavulánico, no puedes beber alcohol, ¿cuál es la contraindicación? No existe ninguna, ¿sí? Muchos pacientes, bueno, o yo lo que he visto por lo menos con los médicos, es que aprovechan para dárselo como recomendación y tratar de que la persona evite tomar alcohol, ¿no? Yo recuerdo una paciente en mi servicio social
que inclusive ella me pidió que le diera un tratamiento antibiótico donde no pudiera beber a su esposo, ¿eh? Lo acompañó a la consulta y me decía, doctor, ¿verdad que con eso no puede beber? Y yo, chin, ¿qué le digo, no? Le digo que sí o le digo que no. En realidad, no, o sea, sí podía beber, no pasaba nada. Pero el señor obvio tenía como una fama de ser bebedor crónico, compulsivo. Y aparte, vaya, una vez, les voy a contar, iba caminando ahí en la comunidad, pues es una comunidad muy pequeña relativamente hablando, ¿no? O sea, con relación a población, eran unos 5,000, 6,000 habitantes. Pero al momento de que caminaba uno que iba a comer o lo invitaban a comer a las casas, porque a mí me encantaba ir luego a las casas a comer, las personas me decían, doctor, ¿cómo está? Venga, y estaban haciendo la faena o le llaman piscar y limpiar así todo el sembradío. Venga, ya me ponía a platicar con ellos y todo eso, ¿no? Y de repente sacaban sus anforitas y de verdad tenían aguardiente. Vaya, una vez yo me acerqué a la tienda donde lo vendían y les vendían un vaso así de plástico como gelatinero a $1. O sea, les estoy hablando del año 2000, que fue 2009, creo, 2010. Por ahí fue mi servicio social. Sí, fue 2009. Entonces, imagínense, $1 un vaso de aguardiente. No, hombre, pues un montón le entraba. Con $10 estaban más que puestos, ¿sí? Entonces, aquí yo, ¿qué le decía al señor? Entonces, vi como que los ojos así de, por favor, doctor, ayúdeme, ¿no? Entonces le dije, está bien, señor, mire, usted no puede. Le di, ni me acuerdo, pero no tenía contraindicación de alcohol. Le dije, señor, por favor, evite usted el beber, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede a lo mejor repercutirle en su salud, ¿no? Ya le expliqué más como el choro de no puede beber por esto, pero los únicos en realidad que no tienen una indicación para beber son los metronidazoles y algunas cuestiones de sulfas, pero son más los azoles, ¿ok? Metronidazol 2 gramos dosis única es lo mejor que le pueden dar a su paciente. Existe un medicamento inclusive aprobado por FDA que no es tan común encontrarlo en México, sí pueden encontrarlo en algunas farmacias, sobre todo más especializadas. Es un medicamento más caro. Metronidazol, ejemplo, las tabletas y la caja de 500 miligramos les cuesta $60 el metronidazol. Bien. El tinidazol es muchísimo mejor porque tiene menor efecto adverso al provocar menos efecto antabús, menos náusea, menos malestar a nivel digestivo, etcétera, ¿sí? Y también se les aplica 2 gramos dosis única. De hecho, hablando epidemiológicamente, tinidazol tiene mejor efecto de curación que el metronidazol, ¿sí? Pero al final de cuentas, recuérdenlo, es altamente efectivo. Y la otra es metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Bien, entonces, ¿qué preferirían darle a su paciente? ¿Algo muy barato en una sola dosis? Por supuesto, bien. Ahora, ¿qué hay que decirles? Recuerden, hay que darle tratamiento a la pareja. ¿Cuál es el tratamiento? Exactamente el mismo, ¿eh? 2 gramos dosis única de metronidazol, tinidazol 2 gramos o metronidazol 12 por 7 días. Ahora viene algo importante y que créanlo, se los preguntan, porque a mí siempre no sé por qué, pero las preguntas que luego menos pienso que me van a hacer los pacientes me las hacen. Oiga, doctor, ¿y cuándo voy a poder tener actividad sexual? ¿Qué les responderían? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, si ya tuvieran un paciente así. Hasta que terminen el tratamiento. Ok, Paloma dice algo muy certero, hasta que terminen el tratamiento, ¿no? Dos. Pero recuerden que tienen un proceso inflamatorio, ¿eh? Es decir, tienen un cervix que está inflamado y que inclusive puede tener friabilidad, puede inclusive al momento de que se palpa, puede tener sangrado. Incluso el proceso inflamatorio a nivel de la vagina en general, los labios y todo, vaya, en una sola dosis, imagínense que me diga el paciente, oiga, nada más termino y ya puedo otra vez tener relaciones sexuales. Preferentemente, en la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, denles por lo menos lo típico entre el proceso de reepitelización normal, ¿sí? Es decir, por lo menos 7 días, que es un proceso muy normal en los que se activa la cascada del complemento, la coagulación, el proceso de cicatrización si es que existieran lesiones, y más o menos en 7 días ya van a poder tener ahora sí un nuevo epitelio
La mayoría de las lesiones, ¿eh? Entonces, preferentemente recomiéndeles eso, ¿sí? Es decir, tienes un proceso inflamatorio, está bien que es altamente eficiente, pero yo ya no me voy a hacer referencia hacia la infección, sino me voy a hacer referencia hacia el proceso de curación inflamatorio que tienes, ¿bien? Entonces, preferentemente no tengas actividad sexual. Si ustedes quieren ser holgados, díganles 10 días para que cumplan 7, ¿bien? Entonces, a veces la psicología, por eso, no sé, funciona de esa forma con los pacientes. O sea, díganles un poquito más para que digan al séptimo día, ya creo que ya estoy totalmente sano. Bien. Les voy a contar, recientemente, no sé si les platiqué, cuando me fui a Puebla, fue porque aplicamos una cirugía a mi papá. Y mi amigo, precisamente con el que hicimos el procedimiento, que es un urólogo, él le fue como muy, porque yo le dije enfrente de él, que se llama Brian, mi amigo, y le digo, oye, Brian, por favor, dile a mi papá que no puede realizar, ¿sí? Porque aunque no lo crean, no sé, sucede un efecto muy, digo, ya, perdón que me desvíe un poco, pero sucede un efecto como muy significativo con la familia. Por el hecho de que uno es una persona de confianza, piensan los familiares que pueden ser, que se les permiten más cosas, ¿sí? Que tienen más permiso para hacer cosas, y no es así. Y yo lo veo con mis primos, primas, sobrinos, sobrinas, con tíos, tías y mis propios padres. Entonces yo le dije, dile por favor qué es lo que no puede hacer, ¿no? Entonces ya le empezó a explicar. Porque si se los dice otra persona, como que psicológicamente por eso sienten que de verdad se los están diciendo en serio. Entonces le dijo, por ejemplo, no puede usted manejar por lo menos en 2 meses. Y mi papá en algún momento le hablé, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? No, todo bien, todo perfecto, nada de esto. Y tenía que ir, no me acuerdo, a recoger no sé qué cosa, ¿no? Y le digo, sí, está bien. Mi papá tiene una sesión mía de Uber, y digo, "Ah, vete en el Uber". Y dice, no, ya me voy a ir manejando. Habían pasado como 15 días. Y le digo, no, no te vas a ir manejando. O sea, parecería algo tan simple el manejar, pero de verdad implica un gran esfuerzo, por lo menos para el procedimiento que se le realizó a mi papá, no puedes manejar. No, pero no pasa nada, ya me siento bien. No, no puedes manejar 2 meses. Pero ¿cómo 2 meses? Y imagínate que tengo que ir por el súper, imagínate que tengo que comprar comida. Pues métete a internet, es que te lo pido por internet y que te lo lleven a la casa. No, 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 no voy yo, es más fácil. O sea, necios, nuestros familiares son necios. Entonces, por favor, siempre traten de explicarle lo más amplio posible a sus pacientes. Si les dicen 10 días, por favor, absténgase de relaciones sexuales. Créanlo, van a decir, ya me siento bien al tercer día, y de aquí van a ir otra vez a darle vuelo a la hilacha. Entonces, seamos un poco conscientes de eso para ellos, ¿ok? Bien, ¿dudas o preguntas con relación a tricomonas? Muy sencillo, ¿no? ¿Todo bien? Vámonos entonces con Cándida. Cándida albicans. Cándida albicans es un patógeno, un hongo dimórfico sumamente latoso, ¿sí? Es sumamente difícil de erradicar. Y aparte, implica una gran cantidad de síntomas sistémicos. Da enfermedad mucocutánea, da enfermedad respiratoria, inclusive para aquellas personas que realizaron bien su tarea, muchos de ustedes los leí y me ponían ahí que pertenecía Candida albicans. Candida albicans no pertenece a la microbiota, sino es un colonizador habitual, ¿sí? Hay mucha diferencia. Un colonizador habitual donde una persona puede tener esa coexistencia y por el sistema inmunológico tan efectivo no permite que crezca y no se desarrolla manifestación alguna. ¿Bien? Esto habla de que entonces Cándida es o se causa más bien por infecciones oportunistas donde hay alteración precisamente de ese epitelio. Ejemplo, para los pequeñitos les causa una candidiasis oral, ya lo veremos a lo mejor mucho en las enfermedades sistémicas, pero la candidiasis oral en los pequeños es muy común. ¿Por qué sucede? Porque son pequeños que utilizan muchísimo el chupón. Entonces, ese efecto altera la microbiota a nivel bucal y eso permite que se colonice de una forma más rápida y que se manifiesten las presentaciones clínicas. Pasa exactamente a nivel vaginal. A nivel vaginal
también es un colonizador habitual y se tiene que entender así. Muchas personas tienen hasta un 21-25% de lo que se habla en la literatura médica, implica que las mujeres tienen colonización a nivel vaginal por parte de Candida albicans. ¿Bien? Entonces, eso va a ser muy significativo para darles un tratamiento que sea efectivo o que pretenda ser efectivo. Bien, es una infección oportunista, tiene una amplia variedad de manifestaciones. Vaya, yo no les voy a hablar en este momento de todas las manifestaciones, porque vuelvo a repetir, puede darnos infecciones a nivel mucocutáneo, por ejemplo, candidiasis pseudomembranosa, puede darnos algo que se conoce como hiperplasia crónica candidiásica, puede darnos algo que se llama candidiasis atrófica y candidiasis atrófica aguda y crónica. Vaya, hay diferencias en este tipo de manifestaciones y básicamente son a nivel mucocutáneo, pero vuelvo a repetir, puede darnos inclusive una neumonía, ¿eh? Entonces, bueno, es altamente latoso, así lo vamos a llamar. Hay una afectación también en individuos sanos y una diseminación de forma asintomática. La mayoría de los pacientes no tienen esta sintomatología hasta que en realidad se altera las barreras y mecanismos que protegen a este tipo de epitelio. Recuerden, ¿cuáles son las tres en la mujer que pueden alterar mucho el pH vaginal y la microbiota? ¿Cuáles son esas tres características? Embarazo. La Embarazo. menstruación, puerperio y menstruación. Puerperio. Puerperio, embarazo y menstruación, ¿sí? Esas tres características también son significativas en la candidiasis. Y ahorita vamos a especificar otro tipo de factores de riesgo, ¿bien? Nos va a dar infección genital, infección en la cavidad bucal y a nivel esofágico también, que es, se ve mucho el esófago o la enfermedad esofágica a nivel de la senectud. En la tercera edad se observa muchísimo este tipo de candidiasis esofágica. De hecho, lo que están ustedes observando es candidiasis esofágica. Bien, bueno, dentro de la fisiopatología, perdón, lo que hace este hongo es que empieza a tener una formación de una pared compleja. Bien, recuerden que aparte de que puede colonizarlo, empieza entonces a protegerse y empieza a diseminarse. Entonces, lo que hace básicamente Cándida es que comienza a formar una pared. Esta pared es sumamente compleja que no puede ser identificada de una mejor forma por parte del sistema inmunológico, y de ahí esta pared depende de la formación de una sustancia lipídica que se denomina ergosterol. De aquí, de esta pared que le da la protección, ¿sí?, surge la característica del tratamiento. Vamos a utilizar tratamiento que directamente afecten o bloqueen el ergosterol, ¿bien? Y esos principalmente son los azoles, los imidazoles, orales o tópicos, dependiendo del tratamiento que vayamos a dirigirlo. También crea este tipo de hongo algo que se llama la secreción por aspartilproteinasa. ¿Qué es la aspartilproteinasa? Este tipo de proteínas que utiliza Candida albicans son proteínas que facilitan la invasión y el proceso inflamatorio en las mucosas. Es decir, le da una alta capacidad de virulencia. ¿Bien? Y este tipo también de crecimiento, al momento de que se va dando ya más una diseminación, está totalmente protegida contra células linfocíticas T y también contra la interleucina 17. Entonces, evade el sistema inmunológico de una forma eficiente. ¿Bien? Si la persona tiene estados inmunosupresivos, pues vaya, se va a contribuir para una diseminación más extensa. ¿Sí? Ejemplo, todo lo que altere la barrera epitelial puede estar implicado para que una simple colonización se convierta entonces en una infección. ¿Sí? Díganme entonces ejemplos, no vamos ahorita a dirigirnos a nivel vaginal, pero díganme ejemplos que a nivel bucal podría ocasionar una candidiasis peribucal o pseudomembranosa. ¿Qué se imaginan? Que algo que es muy frecuente en las personas y que llegan precisamente con nosotros al consultorio por esta razón, por cándida. Morderse el labio. No. Gingivitis. Puede ser gingivitis, sí, pero hay algo inclusive también más común que la gingivitis. Pacientes que llegan porque recientemente
se acaban de colocar un aparato de endoprótesis, es decir, um, los estomatólogos colocan o brackets o hacen algún tipo de procedimiento y eso altera la microbiota y de ahí ahora sí viene entonces la formación de las placas blanquecinas a nivel peribucal. Bien, este tipo de mecanismos suceden exactamente igual a nivel vaginal. ¿Qué se imaginan que puede ocurrir como factores de riesgo? Ojo, en mecanismos, vamos a llamarlo físicos, ¿sí? ¿Qué se imaginan que puede suceder en una mujer? Aparte de estos factores de riesgo, ¿eh? A nivel local, ¿qué podría suceder a nivel vaginal? Pues relaciones sexuales, ¿no? Sí, podría suceder, sí, pero no es tan frecuente eso. O sea, sí podría a lo mejor alterar a lo mejor el pH, el semen, como ya hemos visto, pero hay algo inclusive más frecuente que aparezca por no solo relaciones sexuales. ¿Qué se imaginan? ¿Masturbación o lavado vaginal? Ok, eso puede ser también algo importante, sobre todo juguetes sexuales sí pueden estar implicados, pero algo, díganme. Hay ¿Podría algo. ser el DIU? Correcto, Diana, sí, el DIU. Muchas personas al momento de que les dan una colocación por el dispositivo intrauterino y sobre todo aquellos que son de cobre, que son los más sencillos, los que se otorgan inclusive a nivel salud pública, suelen entonces las mujeres en un aproximado de unas 2 semanas, 3 semanas, tener la aparición de una vulvovaginitis provocada por cándida. ¿Ok? Esto es uno de los principales cofactores, el uso de un dispositivo intrauterino. Bueno, vamos entonces a ver cuáles son los principales factores de riesgo para este hongo. La inmunosupresión. El que tengamos un sistema inmunitario más deficiente siempre va a provocar cualquier tipo de infección y cándida no es la excepción. Uso de antibióticos inclusive también es altamente prevalente en esto. Lo mismo, por ejemplo, que mencionaban hace ratito, David, creo que fue el uso a lo mejor de duchas intravaginales o a lo mejor este tipo de medicamentos que son de libre venta y que, bueno, pues ya tuve un poquito flujo porque le hice caso al comercial y, bueno, vamos a utilizar los ovulillos que por ahí hacen el comercial, ¿sí? Se los aplican sin ni siquiera tener una consulta, a lo mejor médica, y bueno, hay alteraciones y puede ser contraproducente. El embarazo, ya hablábamos entonces de todas aquellas situaciones que pueden alterar tanto la microbiota como el pH. Hay algo que también sucede en las personas y que usualmente lo notan las personas que realizan mucho ejercicio, ¿sí? ¿Y saben qué es? El uso precisamente de esteroides. Personas que utilizan a lo mejor complementos para quemar mayor cantidad de grasa o utilizar anabólicos proteínicos y que ahí entonces se modifica y viene entonces la candidiasis, ¿sí? VIH obvio, algunos tratamientos que se utilizan esteroides específicos, ¿sí? Corticosteroides sobre todo. Mala higiene puede también estar implícita aquí. Situaciones donde exista mayor calor, humedad y ropa. Por eso también en las personas que tienden a ir a los gimnasios o realizar un ejercicio de una forma muy frecuente, se les pide preferentemente que no utilicen la misma ropa por lo menos de forma seguida, ¿sí? Porque esa humedad, si la persona podría desarrollar la candidiasis, bueno, podría entonces guardarse. Bien, el tabaquismo es uno de los que también implica muchísimo para el desarrollo de candidiasis. Y viene un sinfín, ¿eh? Podría también añadirse aquí que no está el aumento a nivel hormonal, por eso a nivel de la menstruación o perimenstrual puede surgir mayor afectación. Se habla muchísimo también de disminución de vitamina B12, que no está tan claro, pero se han documentado algunos casos, y en realidad los mecanismos que alteren de una forma física todo lo que sucede a nivel de la vagina. Bien, por eso los juguetes sexuales pueden estar implicados, sí, y también pueden estar implicados, perdón, el uso de dispositivo intrauterino. Bien, bueno, vámonos entonces a las manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que nos va a dar candidiasis a nivel, sobre todo vaginal? Es muy raro que se dé una uretritis. Puede suceder, sí, pero créanlo, o sea, no está ni siquiera como dentro de las primeras 5 entidades que pueden provocar uretritis. Bueno, lo que nos va a dar se llama vulvovaginitis, es decir, una inflamación de la vulva y una inflamación de la vagina.
Sí puede existir una cervicitis, sí, pero es menos frecuente. Bien, los síntomas primarios básicamente tienen muchísimo que ver con un flujo, que este flujo es muy poco adherente hacia la mucosa. El prurito es altamente característico con relación a la cándida. Es decir, de todas las enfermedades de transmisión sexual, Gardnerella, gonorrea, clamidia, por lo menos de las que causan secreción, no vamos a hablar, por ejemplo, de los chancros ni de los herpes, y lo que acabamos de ver recientemente con tricomonas, cándida es la que más origina un prurito a nivel vaginal, ¿sí? De ahí le sigue tricomona, ¿bien? Y de ahí ya se pelean entre las otras tres, Gardnerella, gonorrea y clamidias. Entonces, la vulvovaginitis da principalmente un prurito vulvar, una sensación de ardor, que son los síntomas primarios, y en la exploración física, inclusive a nivel externo, podemos visualizar ese proceso inflamatorio. Son labios eritematosos, tienen un aumento del tamaño, edema a nivel vestibular y a nivel de los labios, ¿correcto? Y aquí sí puede ser mucho más evidente que en otras patologías ya el flujo a nivel externo. Bien, por eso, inclusive en la exploración de genitales externos, se puede observar esta característica del flujo. ¿Ok? Bueno, esta secreción vaginal también tiene una característica. Es una secreción blanca. De todas las características que hemos visto, esta se observa en una consistencia grumosa. Bien, aquí se puede determinar, miren, aquí hay grumos, aquí hay grumos, aquí hay grumos. Se hace referencia en algunos libros de infectología como si fuera requesón, ¿correcto? ¿Sí conocen el requesón o no? ¿Alguien de aquí no conoce el requesón? Con No, galletas. En mi tierra, en Puebla, y mucho en el centro del país, se hacen unas como si fueran empanadas, que se les llaman molotes, ¿sí? Y esos molotes, los más ricos son los de requesón, ¿eh? Por lo menos para mí son los que más me gustan. Bueno, De Veracruz. yo soy de Puebla y ahí hay molotes y ahí se da muy rico este tipo de antojitos, ¿eh? O sea, somos como, tenemos buena diversidad culinaria ahí en el centro del país. No digo que en otros lados no, pero por lo menos, no sé, creo que cada quien hace referencia a sus orígenes y a mí me gusta muchísimo lo de Puebla. Pero bueno, el flujo a lo que voy tiene esa consistencia, es espesa, es cuajada, por eso viene así entre comillas, grumosa. A comparación de otras, no tiene un olor característico, ¿sí? Es decir, no hay una diferenciación significativa. No tiene un olor pútrido, no tiene un olor a pescado, no tiene un olor mohoso. Ojo, y recuerden, eso sí, puede existir una coinfección y a lo mejor va a ser más difícil el diagnóstico, ¿sí? Puede coexistir con tricomona, puede existir con gonorrea, eso es una realidad. Pero las personas casi siempre con este tipo de manifestación son muy fáciles de diagnosticar por clínica, ¿bien? Entonces, eso tienen que quedarse con esta sintomatología. Esto precisamente se observa de forma cuajada, grumosa, en forma de requesón. Vean, por ejemplo, aquí cómo está la pared vaginal. Un poco irritada, sí. El cérvix tal vez no se alcanza a apreciar aquí, pero vean la secreción. O sea, no es la secreción característica de Gardnerella, ¿eh? No se observa ni siquiera, bueno, tal vez la imagen sí está un poco lejos, pero no se observa a lo mejor formación de espuma, como sucedería más en Gardnerella y en tricomonas. No es verdosa ni amarillenta, como sucede en estos casos, de los que acabo de hablar recientemente, es más blanca, ¿bien? Entonces, esto es muy significativo de una manifestación o signo evidente de la vulvovaginitis provocada por este hongo, ¿ok? Es muy fácil hacerla por diagnóstico, es decir, cuando tenemos esto, la asociación sí es alta. Podemos hacer un diagnóstico clínico, sí, y podríamos aquí comprobarla de una forma muy fácil con el uso del montaje con hidróxido de potasio, pasarlo directamente hacia el microscopio y ahí podríamos observar las hifas del hongo, ¿ok? Con relación a la epidemiología, se habla que hasta un 10 a un 50%, dependiendo la zona en donde se trate de evaluar, por lo menos lo que yo me guío mucho es en las notificaciones de CDC
y las notificaciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, tenemos una alta población de latinos. Entonces, inclusive, si ustedes van, por ejemplo, a algún curso de certificación, les van a decir, tomen en cuenta este tipo de datos. ¿Por qué? Porque son Estados Unidos y fueron altamente validados por la población latina. Pues nosotros somos latinos, entonces podemos más o menos equiparar nuestra misma tasa a comparación de esta literatura norteamericana. Bien, más bien estadounidense, americana y canadiense. Entonces, bueno, podríamos creer que una alta tasa de personas con colonización sin presentar sintomatología está alrededor del 20% de las mujeres, ¿sí? Y ojo, hay algo muy característico que por lo menos siempre les pongo en los datos que a mí me llaman muchísimo la atención. En la epidemiología se dice que a nivel universitario, el 50% de las mujeres tienen un episodio de vulvovaginitis por Candida albicans, ¿sí? Es decir, ustedes, y por eso se los pongo, vienen estando en esa edad implícita de la universidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Y ojo, la candidiasis también se tiene que entender que no es exclusiva de una enfermedad de transmisión sexual. Recuerden que puede haber colonización y la colonización puede ser desde temprana edad y bueno, surgen a lo mejor algunas características, inclusive se ha visto que también la ansiedad ya diagnosticada puede favorecer también el desarrollo de un patógeno como candidiasis. Bien, entonces es altamente frecuente que en edades inclusive sin actividad sexual, inclusive virginales, podrían tener este tipo de vulvovaginitis. Mayores de 16 años son los que tienen a desarrollar este tipo de manifestaciones. Bien. Existe algo que se llama vulvovaginitis provocada por cándida de forma recurrente. ¿Qué es esto? Porque, ojo, aquí viene algo muy importante. Cuando nosotros tenemos una paciente que llega con nosotros y que, bueno, viene con una vulvovaginitis, vemos el flujo característico de cándida, damos el tratamiento, se resuelve, pero a lo mejor llega después de 2 meses y vuelve a aparecer esto. Y a lo mejor se presenta dentro de unos 5 meses y a lo mejor dentro del mes. Cuando nosotros tenemos una documentación, y por eso también es la importancia de que se haya hecho a lo mejor alguna prueba confirmatoria, nosotros llamamos a este tipo de pacientes pacientes con recurrencia por cándida. Cuando tenemos esto, está totalmente justificado que tenemos que investigar en esta persona la presencia de diabetes mellitus. ¿Ok? ¿Por qué? Porque diabetes mellitus es una enfermedad que al momento de que se va presentando puede crear un inmunocompromiso y alteración de las barreras epiteliales a nivel de las mucosas. ¿Bien? Entonces, lo primero que tendremos que hacer, oiga, mire, tengo que comentarle algo. Usted está teniendo mucha frecuencia de las enfermedades. ¿Usted padece de estas enfermedades? No, pues que no, no sé. Muy bien. Necesito con usted investigarle que esté sucediendo una alteración a nivel inmunológico. Lo más fácil que podemos realizarle es una detección, de acuerdo a eso ya se los explicaré cuando los vea a lo mejor en gastroenterología y en endocrinología, pero realizarle una detección para entender si la paciente puede o no padecer diabetes mellitus. Bien. Una gran cantidad de pacientes tiene diabetes mellitus en formas recurrentes de candidiasis y no lo saben, ¿sí? Entonces, habrá que hacer esta determinación. Y recuerden también que puede presentarse con otras enfermedades de transmisión sexual. Existe también algo que no se los puse, no se los puse, pero dentro de la epidemiología hay algo que se llama vulvovaginitis crónica, no recurrente, sino crónica. Implica que la paciente no ha curado. Entonces, ahí lo que surge básicamente es un edema y una liquenificación de la vulva, ¿sí? Se vuelve una formación de placa sumamente engrosada a nivel vulvar. Y obvio, también la característica del flujo es común, un color con las mismas sintomatología, prurito vulvovaginal. El flujo es blanquecino, grumoso, grisáceo en algunas ocasiones, pero aquí la característica es que el prurito es más severo y ese prurito las lleva a que se rasquen con mayor frecuencia
provoca lesiones y microabrasiones donde van cicatrizando de una forma recurrente y esto crea la liquenificación, formación como de un líquen, ¿sí? Por eso viene ahí la palabra, ¿correcto? Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico también se puede realizar una prueba de montaje húmedo, recuérdenlo, en donde se hace una preparación con hidróxido de potasio, ¿sí? Lo mismo que sucedía para Gardnerella, solo que aquí el hidróxido de potasio no va a emanar un olor, sino lo que va a hacer es la evidencia de las hifas a nivel del microscopio. Bien, el cultivo es totalmente inespecífico, es incierto, muchas veces se requieren de otro tipo de métodos específicos, así que lo menos que podemos hacer, que es muy sencillo y que se puede realizar en un consultorio, sobre todo cuando se tiene el microscopio, es hacer la preparación de este tipo de muestras y se observa a nivel del microscopio esa ramificación de las hifas del hongo, ¿ok? Cándida recurrente, siempre justificar pruebas para un descarte de inmunocompromiso en la paciente, principalmente diabetes mellitus. Bien, y el tratamiento, dijimos entonces que vamos a utilizar medicamentos que vayan dirigidos contra el bloqueo del ergosterol. Entonces, esos son los azoles, los imidazoles, azoles en presentación tópica, presentación en óvulo o inclusive a nivel oral. Uno de los mejores, esto por ejemplo lo describe muy bien Lange en Papadakis en el diagnóstico y tratamiento clínico, y que es muy bueno, y por lo menos a mí me ha resultado muy, muy, muy eficiente, es el fluconazol 150 miligramos dosis única. Altamente eficiente. O sea, yo muchas veces prefiero que mis pacientes tengan la menor cantidad de tratamiento porque sé que lo van a cumplir. Es más fácil que cumplan una dosis única a que cumplan, no sé, un tratamiento de 10 días, ¿sí? Entonces, el uso del fluconazol con 150 miligramos es muy bueno. Ahora, les digo, no se me quedan mucho los comerciales ni nada de esto, pero en algunas ocasiones cuando veo las noticias, sobre todo en la mañana, en televisión, que es a lo mejor cuando aprovecho para hacer el desayuno, cosas de este tipo, estando aquí en casa, y que vemos aquí en familia precisamente esas noticias, observo los comerciales y hay unos que vienen y tómate una sola tabletita y vas a ver que adiós comezón y adiós el flujito y no sé qué tanta cosa dicen. Bueno, pues así pueden ser eficientes, pero preferentemente a todos y sobre todo que ustedes permeen ese tipo de cultura en sus familiares, en sus conocidos, en sus amigos, va a ver al doctor, ¿sí? Jamás vale que te lo determine un doctor y que probablemente pueda realizarte hasta una asociación de exploración, pues para a lo mejor prevenir que no sea otro tipo de patógeno. Por ese tipo de medicamentos que son de venta libre, y que fluconazol, a final de cuentas, no es que sea un antibiótico específico, porque no tiene efecto contra las bacterias, pero sí efecto contra microorganismos, debería recetarse, debería venderse únicamente con receta. Bien, se puede utilizar también ketoconazol. Ketoconazol básicamente viene en presentaciones de 200 y 400 miligramos. Se puede utilizar itraconazol, 100 miligramos es la dosis. Se puede utilizar fluconazol a nivel, en cremas no es tan efectivo, porque recuerden, lo que hay que llegar es hasta nivel mucosa. Es más efectivo el fluconazol si se asocia, por ejemplo, con óvulos o con tabletas. Hay algo que se llama, por ejemplo, nistatina, que también puede ser eficiente. Pero recuerden, lo más eficiente es utilizar un medicamento que pueda ser probado y que tenga una alta tasa de curación. Y eso es el fluconazol, ¿sí? Si encontráramos en una paciente por casualidad la presencia de cándida y no tiene sintomatología, ¿se le da tratamiento sí o no y por qué? ¿Quién me dice? No, porque es colonizador habitual. Muy bien, Aranza, muy bien, ¿ok? No se le va a dar tratamiento, es colonizador habitual, ¿sí? Eso se tiene que entender. Aquí lo que siempre tenemos que enseñarles a nuestras pacientes y pacientes son masculinos, sobre todo a nivel mucocutáneo oral, es que si existiera una alteración de esas barreras, probablemente entonces tendrían la enfermedad. Hay que entonces enseñarle que trate de disminuir el hábito tabáquico, que si utiliza a lo mejor anticonceptivos orales tenga precaución en esta revisión con su ginecólogo, que si tiene a lo mejor colocado un dispositivo de intrauterino, que tenga vigilancia como le ordenan a nivel de la colocación. Vaya, N cantidad de cosas para prevenirlo, ¿sí? Y antes de que se me olvide, pasa algo muy similar con relación a las tiñas, ¿eh?
En las dermatofitosis les mencioné, una paciente que tiene una dermatofitosis preferentemente tiene que lavar sus prendas y colocarlas al sol. Con las pacientes que tienen una vulvovaginitis sucede exactamente lo mismo. ¿Bien? Sucede que hay que pedirles, sobre todo que la ropa interior, que es la que llega a mancharse con el flujo, lo laven todas al mismo tiempo y de ahí se pongan a secar al sol, ¿sí? Esto ha probado una alta eficiencia para las prendas en específico, la eliminación del hongo, ¿correcto? Sí, hay personas que son más drásticas, ¿eh? Una vez una paciente me dijo, oiga, ¿y si cambio entonces toda mi ropa interior? Digo, no tendré ningún problema yo, ¿no? Digo, tal vez el problema lo tendrías tú, pero bueno, puedes hacer este tipo de cosas. Bien. Entonces, cosas relevantes es esto, decirles a nuestros pacientes que en su gran mayoría tiendan a tener un aseo que no es más exagerado de lo normal, ¿sí? Sino que únicamente tendrán precauciones para vigilar esto, la aparición de un nuevo flujo. Bien. ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿Nada? ¿Quedó claro? Es muy fácil tricomonas y candidiasis, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Bueno, algo que me Sí. confundió. Entonces, eso se puede hacer presente cuando se pone el dispositivo intrauterino, pero por ejemplo, no tiene como el flujo como tal, pero queda como asintomático, pero sí lo puede desarrollar. ¿No se le da el tratamiento porque es colonizador? A ver, otra vez. O sea, se le pone el del dispositivo, se le da el flujo, pero lo deja, o sea, como que lo deja pasar porque es por un periodo corto. ¿Se le da o no se le da tratamiento? Ok. Sí, ¿no? Nosotros al hablar de que una paciente tiene síntomas, implica, aparte de los síntomas de la vulvovaginitis, la presencia del flujo característico, ¿sí? Si nosotros evidenciamos en una exploración ginecológica que tenemos flujo de las mismas consistencias que ustedes acaban de ver en las imágenes, ¿le daremos tratamiento sí o no? Pues sí. Pues sí, claro, por supuesto. O sea, no necesito llegar al punto en el que la paciente me diga, ya me dio comezón a nivel vulvar. No, el simple hecho de que se esté manifestando un flujo que no debería estar implica que ya la colonización fue sobrepasada, que ya el patógeno creció, ¿sí? O sea, si no tenemos presencia de este flujo característico, no implicaría el que yo tuviera el conocimiento, la presunción de que existe candidiasis en esa paciente. Bien, recuerden que todas las mujeres tienen un flujo normal. Entonces, si yo al momento, ejemplo, de que coloco o que voy a colocar un dispositivo intrauterino, veo la evidencia de que existe esta consistencia grumosa, como requesón, cuajada, todas las paredes a lo mejor de la vagina tienen la misma característica, lo adecuado sería, ni sabe qué, primero le voy a dar un tratamiento y de ahí usted regresa para que yo pueda verificar si ya tuvo una resolución y de ahí ahora sí vamos a colocar el dispositivo intrauterino. A lo que hacemos referencia es que si yo, ejemplo, de alguna forma, por cualquier razón, no sé, me dediqué a hacer una investigación en las pacientes o al hacer una determinación de un flujo muy leve, característico, y que por casualidad observe una IFA y yo tenga esa presencia y evidencia del patógeno, yo le pregunto a la paciente, ¿tiene síntomas? No. ¿Tiene un flujo exacerbado? No. Únicamente fue un hallazgo, ¿sí? A lo mejor lo cultivé y eso me resultó con candidiasis. Sucede por eso mucho a nivel peribucal este tipo de enfermedades mucocutáneas. No hay evidencia de sintomatología, el paciente está normal, no hay flujo, no hay a lo mejor formaciones de placas blanquecinas, no tengo que darle tratamiento. Bien, eso es una colonización, ¿correcto? No sé si respondí la pregunta, Angelina, pero lo Sí, que profe. tendríamos que hacer básicamente es asociar las características donde ya hay un sobrecrecimiento del microorganismo y en ese caso ahora sí dar un tratamiento. No tengo que llegar al punto en que la paciente ahora sí llegue y doctora, es que ahora sí fíjese que me dio mucha comezón. Ah, sí, es que, y acuérdese que usted me dijo que hace una semana tenía el flujo característico. No, o sea, ya tiene el flujo característico, vamos a darle el tratamiento, porque eso, les vuelvo a repetir, implica que alguna barrera o mecanismo inmunológico o alteración físico inclusive ya sucedió. ¿Ven?
¿Alguna Y otra entonces pregunta? pospondríamos la colocación del DIU hasta que esté Claro, mejor claro, claro, el claro, estado. sí. La misma barrera que ustedes están colocando o alteración del dispositivo intrauterino va a realizar una mayor alteración a nivel epitelial, ¿sí? Entonces, podría existir una tasa de fracaso del antibiótico, que es el imidazol, que es el azol, que recuerden, no es un antibiótico puro, sino es un antifúngico, pero ¿para qué ustedes se van a arriesgar? O sea, es mejor que realicemos el procedimiento como se debe, ¿sí? Eh, eh, recuerden inclusive que se los comenté en Garnerella. En Garnerella la presencia de esa sintomatología con aminas y que la paciente tenga este tipo de características, vamos a darle tratamiento, ¿bien? Por lo mismo, porque puede a lo mejor ser importante para la contribución de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo que ustedes puedan o tengan que aplicar en su vida cotidiana como médicos, ¿correcto? Eso sucede mucho. Yo tenía, o tengo más bien, en la familia, yo soy el primer médico en toda mi familia, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Ningún médico antes había estado en la familia. Pero sí tengo una tía que es enfermera. Entonces, esta tía enfermera, ya de muchos años, y ella está precisamente en el área de medicina preventiva. Se dedicaba mucho a la aplicación de vacunas y a la detección de Papá Nicolau y colocación de dispositivos intrauterinos. Y mi tía muchas veces me contaba, a mí lo que me interesa en realidad es cumplir mi meta. Por eso les digo, muchas veces como que se aplica mal los criterios. Entonces, para ella, o sea, el tener que cumplir esas metas que le implicaba el seguro social, era a lo mejor, no sé, les estoy hablando sin conocer, ¿no? Pero a lo mejor le decían, coloca, no sé, 10 dispositivos intrauterinos en 2 semanas. Entonces mi tía tenía que hacer toda esa labor de, señora, fíjese que estamos colocando dispositivos intrauterinos, usted ya lo tiene, fíjese que esto. Les lavaba, les echaban el choro, ¿no? Entonces mi tía me contaba que cuando tenía ya ya las pasaba a los pacientes y todo, venga, vamos a hacer la colocación del DIU, veía a lo mejor que tenían alguna enfermedad por flujo y mi tía de todo no se los colocaba, porque al final de cuentas si les decía, oiga, tiene que recibir tratamiento y esto implicaba que ya no cumplía su meta, ¿bien? Entonces lo que hacía ella, por ejemplo, era le voy a colocar el DIU y pase directamente con el médico. No debería ser así, ¿sí? Entonces, hay que tratar de hacer de alguna forma lo correcto. Y ojo, no digo que mi tía a lo mejor la hacía nada más por esto, muchas veces puede ser por desconocimiento, ¿sí? El DIU, mi primer DIU que coloqué fue en el servicio social. Y ese DIU quedó bien. Yo tenía un poco como de miedo porque nunca antes lo había, sí sabía cómo se colocaba, pero nunca lo había colocado. Entonces dije, ching, ¿será de esta forma? Hasta volví a leer la técnica y dije, bueno, venga, vamos a ver. Y resultó bien colocado. La paciente, ¿por qué supe que estuvo bien colocado? Porque sí les daba un seguimiento para ver cómo estaban. Lo adecuado muchas veces es hasta solicitar una radiografía pélvica cuando se tiene duda de que no está bien colocado. Yo no la solicité, pero dije, bueno, vamos a revisarla después a ver si se colocó bien. Y lo coloqué bien porque después me dijo, doctor, fíjese que no me he embarazado y todo. Perfecto, bien. Entonces creo que quedó bien. Eso es lo que a veces nos puede resultar con más pavor al realizar un procedimiento que nunca en la vida hemos hecho, ¿eh? Pero bueno, el DIU, nunca lo mío es lo ginecológico, ¿bien? Sí sé dar tratamientos y lo que sea, pero nunca fue mi pasión decirle, ay, mire, pase, acuéstese, vamos a hacer la exploración ginecológica. No, eso para que vean, o sea, todos los médicos desarrollamos como alguna pasión para algo, ¿no? Pero lo que menos disfruté, y se los digo de una forma seria, en mi formación y en las estancias hospitalarias, fue ginecología y obstetricia. No, 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 nunca me visualizaría como un ginecobstetra, ¿bien? Pero bueno, ya son otros temas. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Nada? ¿Vamos bien? Para mañana ya iniciamos, si no mal recuerdo, nos toca rotavirus, ¿eh? Entonces, nos vemos mañana a las 8 de la noche. ¿Todo bien? Ahora tengo una pregunta rápida. Sí. Verá, a mi abuelita le empezaron a salir una especie de marcas en la piel Ujú. que al momento de verlas yo pensé que parecía reactivación por herpes zóster, Ajá.
pero la llevaron con un médico y no dijeron que fuera herpes. Ujú. No sé si quiere ver las fotos. Sí, mira, si quieres esas, mándamelas a mi correo. Muchas veces prefiero que a lo mejor lo tenemos de una forma más personal. Mándamelas y si quieres por ahí te lo comento. ¿Te parece? Ok. Ya está, Francisco. Bien. Entonces, bien, chicos, cuídense, por favor. Ah, mañana dijeron entonces que tienen clases, ¿verdad? Y examen. Mucho éxito en su examen, ya saben. Siempre les deseo lo mejor, es una realidad. Así es que échenle muchas ganas en su examen. Nos vemos a las 8 de la noche. Pórtense bien y que estén muy bien. Bye. Hasta mañana. Cuídense. Muchas gracias, Adiós. doctor. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, doc. Hasta mañana. Hasta luego, Doc.